Ok, pues otro capítulo más de Lite Lupa, de la lupa literaria, en el que pues vamos a ahondar en temas que ya hemos ahondado antes, pero que se lo merecen. Vamos a tocar un poquito de Brandon Sanderson, ¿no? Que lo último que ha habido ha sido, bueno, el libro este del que tanto se ha hablado, ¿no? Viento y verdad. Y para ello, pues vamos, bueno, pues he reunido dos personas. Una de ellas ya la conocéis, la otra es nueva, pero por ser nuevo se va a presentar antes. Borja, ¿qué tal en este episodio así más nocturno? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues, ostras, es mi hora habitual de grabar. Me cuesta mucho, si no es grabar por la noche, a mí me cuesta mucho, la verdad. Bien, muy bien, muy ilusionado de que me hayas invitado y además al lado de este tío guapo, este titán, bueno, iba a decir muchas cosas más, pero Pero es imposible muy acercar. contento de estar aquí. Ok, preséntate si quieres un poquito, Borja, porque tú también tienes un podcast, ¿no? Que se llama Cosmer 16. No sé Pues si tienes sí, un podcast. Pues coméntanos todo lo que puede ofrecer Borja. sí, tengo poco dinero, tengo un podcast que se llama Cosmer 16, estamos en YouTube, en iVoox, en Spotify y debajo de las piedras. Y, y la verdad que contentos, la verdad, es un podcast que solo, o sea, trata exclusivamente de Brandon Sanderson y centrándose sobre todo en el Cosmer. Y estamos contentos, la verdad, porque es un podcast que tocamos un poquito de todo, tocamos un poquito lo que toca a todo el mundo, pero también cosas alrededor, ¿no? Pues yo qué sé, recuerdo mucho uno de los capítulos del principio que era sobre cómo trata Sanderson digamos, las enfermedades mentales y los trastornos y tal, porque es algo de lo que escribe mucho Sanderson y pues pudimos traer a gente para que nos explique un poco cómo se sentía identificada o no sobre el tema. Y luego redes sociales, pues a tope también, la verdad, no te voy a engañar. Yo creo que las redes sociales es lo que nos tira más. Noticias todos los días, o sea, todos los días hay algo que comentar. Y, y nos podéis encontrar, pues, poniendo Cosmer 16 o Cosmer 16 Podcast, nos encontraréis en todos lados. Noticias todos los días. Entonces, sé que Sanderson da siempre material, pero es tan prolífico hasta en noticias, ¿no? Sí, y, o sea, si no es de él directamente, puede ser de un editor suyo, puede ser de Mm, un lanzamiento que no se ha anunciado, pero que lo hemos encontrado en una web, puede ser una nueva edición de no sé qué, puede ser un comentario que se han... Bueno, mil cosas, mil cosas. ya. Pero te puedo decir, Nacho, que le tiro bastante duro a las redes sociales. Ok, sí que Sí, al final hay tantas tramas, tantas subtramas que al final se van desarrollando tanto que cuando no es el propio Sanderson, es el editor o es sí, sí. una nueva edición, lo que sea. Bueno, Nacho, coméntanos. Tú no eres la primera vez que estás aquí, pero para quien haya cometido el terrible pecado de no haber visto los anteriores, comenta un poquillo. ¿Qué puede ofrecer Nacho? Pues yo, al igual que Borja, no tengo mucho dinero y al contrario que él, no soy nada prolífico en mi contenido, ni en Twitter, ni en YouTube, pero pues intento hacer lo mejor que puedo cuando subo un vídeo cada mes o 2 meses y pues como dije la última vez, hablo sobre libros en general, de todos los géneros que caigan en mis manos. Me gusta mucho Terry Pratchett, siempre intento divulgar su palabra porque parece que no es todo lo conocida que merece. Buen Y autor. pues también hablo mucho de Cosmere también. Y poco más. Me podéis encontrar con el nombre este en YouTube y en Twitter. ¿Cómo lo pronuncias tú? Se pronuncia, creo, Ankh Morporkiano. Vale, He vale, si lo pensado, pronunciaba yo mal. he pensado en cambiármelo a Morporkiano solo porque sigue siendo lo mismo. Y de hecho en los libros alguna vez se dice bueno, creo que se dice Morporkiano y es más fácil. Pero por el momento es Ankh Morporkiano. Complicado. Mm. Pero bueno, así Hombre, somos. la cuestión, la verdad, que parece sencilla, pero tiene muchos Un pros y poco contras. trabalenguas. Sí. Es un poco trabalenguas, sí, sí, sí. Yo lo que quiero aprovechar es para decir que lo siento mucho porque me vais a oír pues con mala voz y estoy con fiebre, pero es que no quería retrasar más ya el capítulo porque me sabe fatal porque Carlos ya nos invitó antes de diciembre, pero claro,
en fiestas justo había salido Viento y Verdad, fechas fatal, y tuve que decir, ostras, lo siento, tenemos que hacerlo en otra fecha. Y ahora me había vuelto a decir y le había dicho, sí, sin problema, el domingo, tal, no sé qué. Y le digo, estoy fatal, pero bueno, vamos a... Esa época la fiebre llegó. Nada, pero al final, no quería retrasarlo, me sabe fatal el estado, pero bueno. Todo tiene sus pros y sus contras, porque ahora, bueno, ya hay gente que se lo ha leído, ¿no? Gente que se puede atrever, ¿no? A escuchar este capítulo, aunque no vamos a formar mucho en lo que es el spoiler, ¿no? Pero bueno, al final todo tiene sus pros y sus contras. Por ello, nos vamos ya a lo que es, pues para aprovechar el capítulo, vamos al ajo, ¿no? A Viento y Verdad, que, bueno, todo el mundo sabe que Brandon Sanderson escribe del tirón, muchos. La diferencia entre Borja y Brandon Sanderson es que cuando Borja tose no sale nada, pero cuando Brandon Sanderson tose sale un libro, ¿no? Quizás esa puede ser la diferencia y un libro tocho, ¿no? El caso es que, bueno, se ha hablado bastante de este libro en concreto, ¿no? No sé qué tiene de especial, Viento y Verdad. Borja antes, fuera de cámara, porque yo le estaba preguntando, ¿qué pasa? ¿Es el final de una saga? Y él me ha comentado que no, que es como la mitad, el ecuador de una saga, pero también es el ecuador de todo el Cosmere. Es decir, que creo que estamos hablando de algo bastante gordo. Entonces, bueno, voy aquí con la primera pregunta. ¿Qué podemos encontrar en Viento y Verdad? Y la ramifico en dos. Dentro del libro, a nivel más concreto, ¿no? Y luego a nivel de Cosmere, ¿no? ¿Qué supone este ecuador? ¿Qué supone? ¿Qué podemos encontrar? Vamos con Borja. A ver, es un libro muy difícil. No es otro libro de Sanderson, ¿vale? Y por eso yo creo que ha habido tanta controversia con este libro. Porque si tú buscas cualquier información de Viento y Verdad, pues habrá gente que le ha gustado mucho y habrá gente que le ha gustado muy poco, que es algo que no suele pasar con los libros de Sanderson. Los libros de Sanderson suele haber un consenso en que son bastante buenos, que suele gustar a casi todo el mundo. Hay excepciones, como algún libro de la era 2 de Mistborn y tal, pero en general casi todo el mundo está de acuerdo en que los libros de Sanderson son muy buenos. El problema con este yo creo que ha habido un par de problemas. El primero son las expectativas, que si quieres hablamos luego de las expectativas. Y luego perfecto. Ahora luego, y luego que creo que sea... es decir, justamente el título de la mitad del Cosmere le ha sentado fatal. Porque todos pensábamos que sería como mucho más definitorio este libro, ¿vale? Es decir, cuando tú te acabas la era 1 de Mistborn, el final es como muy bestia. ¡Pum! Final. ¿Vale? Te salen las letras del nombre de la peli, fin y los créditos. Aquí no. Aquí es literalmente un Imperio contraataca. Necesitas que acabe, o sea, que necesitas la tercera parte. Y yo creo que esto juega en contra de este libro por culpa de los fans y en general también, te diría que en este caso bastante de Sanderson. Porque creo que lo bufó mucho en ese sentido. Ahora, es un libro, me parece un libro súper valiente. Es un libro que para nada te regala lo que esperas leer. De hecho, todo el mundo salió escaldadísimo de ese libro. Nadie se esperaba muchas de las tramas cómo iban a acabar. Bueno, pero luego, ya lo hablaremos luego, porque aquí entramos en el tema de las expectativas y tampoco quiero pisarte. Pero para mí es un muy buen quinto libro. No voy a decir es muy buen final de... O sea, no es un muy buen ecuador de Cosmere, porque creo que hace falta... O sea, para medir si es muy buen ecuador del Cosmere, hace falta todavía que empiece la segunda mitad del Cosmere para valorar si los efectos que tiene este libro, que deberían ser bastantes, cumplen o no cumplen. Pero desde luego para mí es un libro... O sea, indiferente no te deja, desde luego. No es un libro más. Parecería que tiene como una doble función, ¿no? La de cierre, ¿no? de la primera parte, que ya más o menos podemos evaluar entonces, y la de sentar las bases de la segunda parte, que esa función pues no la podemos evaluar. Vamos con Nacho.
que claro, acabo de recordar que antes, fuera de cámara, estabais comentando que tenéis también opiniones diversas, ¿no? Entonces eso también puede estar interesante. ¿Qué supone viento y verdad? Para mí, en este caso, en este punto, creo que estamos bastante de acuerdo, sobre todo en el tema de que este libro tendría que suponer un cierre de era, que es algo muy importante en los libros del Cosmere. Sí lo hace, sí que cierra pues, muchas tramas que quedaban abiertas, plantea muy bien las bases de lo que va a ser después y eso me parece perfecto, pero para mí el problema reside en que se ha centrado tanto en sentar las bases de una segunda era que se ha dejado muy de lado el darnos un final, y no quiero entrar en expectativas, pero como solemos o a lo que solemos estar acostumbrados. Si fuera simplemente el quinto libro, y por entrar un poco en lo de qué supone este libro, si fuera simplemente un quinto libro, no pasaría nada, sería un libro no de los mejores para mí, de la saga, pero es un buen quinto libro, es pues una continuación de saga, seguimos viendo cosas, perfecto. Pero este libro tenía que suponer un cierre de una era, tenía que suponer algo muy grande, porque no es solo el cierre de la primera era del Archivo de las Tormentas, que es su saga buque insignia, sino es que encima es el cierre de la primera mitad del Cosmere en general. Y para mí lo que no hace bien en este libro es satisfacer esa inversión de tiempo que muchos lectores llevamos en darnos un final que digamos, me he leído la primera mitad del Cosmere y joder, qué bien me ha sentado, con perdón. Entonces, para mí es un poco, ese es el primer problema que tengo. En cuanto a lo de que supone el libro, tendría que suponer un buen final y para mí se centra demasiado en plantear las bases de la siguiente era y se deja muy atrás lo que es el darnos un buen final, yo creo. Ok. Vamos a analizar un poquito el batacazo este que ha habido, ¿no? Y quizás los motivos, ¿no? Vamos a jugar un poquito con esas expectativas, ¿no? Pero quiero hacer una pequeña secuencia, ¿no? Me explico. Quiero centrarme sobre la evolución que ha tenido la comunidad. En un primer momento, en la época pre-salida, es decir, antes de que saliera, ¿no? Esa expectativa. Porque, bueno, antes también fuera de cámara hemos estado hablando de cómo es la comunidad, que al ser tan grande, pues muy diversa. Están a lo mejor los más crazy, ¿no? Están los más calmados, están los más estándar, ¿no? Los más equilibrados, es decir, al final es obvio, ¿no? Al ser todo tan grande, pues hay más diversidad. Por lo cual, vamos a analizar un poquito las expectativas que había, ¿no? Vosotros que estáis metidos en la comunidad, en redes sociales y tal, ¿cómo estaba la comunidad conforme se iba acercando todo esto? Aquí ya nos podemos alejar todo lo que queráis, ¿no? Los primeros rumores, ¿no? O los rumores ya más oficiales, o quizás ya las primeras cositas que se iban dando. No sé si, por ejemplo, Sanderson también hizo uno de sus típicos eventos, ¿no? Hablando al público, informando, ¿no? Que eso también podría dar expectativas de un tipo u otro. No sé si lo hizo antes o después. Bueno, ¿cómo fue la época pre-salida a nivel de comunidad siempre? Borja, coméntanos un poquillo. Yo creo que fue muy divertida, pero como son todas las pre-salidas del libro de Sanderson, porque esto lo puedes disfrutar o no puedes disfrutarlo, pero Sanderson hace una cosa, bueno, no lo hace ni Sanderson, lo hace Thor, lo hace su editorial, que es publicar cada semana durante 2-3 meses un capítulo o 2 a la semana. Entonces tienes toda la primera parte. Los libros de Sanderson se suelen dividir en 5 partes. Pues tú te lees toda la primera parte antes de empezar el libro. Entonces es divertido porque vas comentando con los compañeros, con los amigos, de oye, hostia, esta semana, joder, qué increíble cómo acaba el capítulo, tal. Y eso fue muy divertido. Pero es cierto que de nuevo creo que el que Sanderson nos repitiera tantas veces que era la mitad del Cosmere y la mitad del Archivo de las Tormentas jugó muy en su contra. Porque cada vez que lo pienso, creo que este libro se tendría que haber vendido como el quinto libro del Archivo de las Tormentas, que es lo que es y ya está. Porque de Mistborn Era 1 a Mistborn Era 2 cambia el nombre.
es Mistborn era 1, Mistborn era 2 o Mistborn trilogía original, Mistborn Waxy Wayne. Son dos nombres distintos. El Archivo de las Tormentas no cambia el nombre. Es Archivo de las Tormentas del 1 al 5 y Archivo de las Tormentas del 6 al 10. Por tanto, yo creo que no se ha hecho ningún tipo de favor. Y lo de la mitad del Cosmer me pasa un poco igual. Es decir, que da la casualidad que esto indica que es la mitad del Cosmer. Ok. Pero no haberlo vendido tanto como eso. Porque, de nuevo, las expectativas con la comunidad han jugado una mala pasada. Porque la comunidad ha hecho cuentas atrás. Ha hecho más de 100 portadas alternativas de... había un compañero, Alex Cote, que dijo, hasta que no salga la portada de Viento y Verdad... O sea, yo no he visto nunca un hype tan tremendo por una portada de un libro. Pero con ningún tipo de saga, ¿eh? Con ninguna. Cada semana, los lunes a las 5 de la tarde, se celebraban como si fuese la victoria de un equipo de fútbol. A mí eso, yo me lo paso muy bien, pero porque yo sé medir. Porque, hostia, llevo muchos años haciéndolo. Yo desde Palabras Radiantes que leo estos avances. Pero hay gente que es su primer año. Este año, por suerte o por desgracia, es la primera salida de libro. Es decir, es la primera vez que vive la salida de un libro. Estando al día del Cosmer. Y hay gente pues, que lo ha sabido gestionar muy bien y hay gente pues, que no lo ha sabido gestionar tan bien. Y no pasa nada. Pero, de nuevo, las expectativas juegan muy en contra de este libro, por desgracia. ¿De quién creéis que fue esa idea? La de decir que es la mitad. ¿Tiene unos asesores de Brandon Sanderson? No. Es que seguramente, por número de libros y por cantidad de sagas, tiene todo el sentido que sea la mitad del Cosmer. Pero, ¿quién decidió anunciarlo? ¿Quién decidió anunciarlo? El mismo Sanderson. Es que él habla. Sí. O sea, lo bueno y lo malo de ser tan abierto, de que cada semana tengas un podcast donde digas qué tanto por ciento llevas de tu libro, es la transparencia. Pero a la vez también es un problema a veces de ser tan transparente. Porque para él, a lo mejor, el comentario era, bueno, sí, ahora estamos en la mitad del Cosmer, pero bueno, esto es, de nuevo, como parezco yo que me gusta el fútbol y lo flipo con el fútbol, y me da un poco igual. Pero cuando un entrenador da una rueda, lo de Messi, cuando, bueno, no sé si me quedaré o no me quedaré, pero podría ser que me quede. Messi anuncia que se queda, y esto es un titular que se queda, que los fans recogen, pues lo mismo hacemos nosotros. A veces el informar tanto puede llevar a estos problemas. Yo prefiero que informe mucho, no me malinterpretes. Pero, de nuevo, y yo creo que en esto Nacho también está de acuerdo conmigo, no ha ayudado nada a la comunidad. Pues vamos con Nacho. ¿Cómo se dio la época pre? Pues mira, yo soy un caso distinto al de Borja, porque Borja lleva leyendo el Cosmere, no sé si desde 2008. Yo llevo 3 años o menos de 3 años. Y es el primer libro del que vivo la salida estando al día, como dice Borja, tanto yo como muchos. Y claro, yo no sé cómo sería pues, el ritmo de la guerra, en Juramentada, en Palabras Radiantes. Entiendo que en ningún momento ha habido tanto hype, tanta expectativa como ha habido con este libro. Y hasta yo lo he notado, de decir, ostras, es que esto es algo que no ha ocurrido antes. Y yo me he sentido muy involucrado, pues viendo los fanarts como los de Cote, viendo las cuentas atrás, todo. Me ha gustado mucho, pero claro, esta expectativa pues siempre juega en contra del producto porque se plantea un escenario idílico en el que tenemos un libro que va a ser lo mejor que ha salido hasta ahora, todo el mundo tenía la expectativa de que iba a ser lo mejor que había leído en su vida. Y luego está el tema de la mitad del Cosmere. Yo no sé realmente quién lo planteó. Brandon Sanderson tiene una línea temporal, quiere plantear de una manera cuando llegamos a la mitad del Archivo de las Tormentas para cuadrar la era 2 de Mistborn, luego la era 3, dejarlos separados, cuadrar los años. O sea, es algo que él ha planteado como la mitad, pero no sé si ha sido él o su equipo de marketing, no sé quién, el que, o quizá la comunidad, probablemente haya sido la comunidad, el que haya promulgado esto va a ser
o sea, va a ser la mitad del Cosmere y va a marcar un antes y un después. Sobre todo eso, va a marcar un antes y un después. Y claro, luego llega el libro de verdad. Yo no sé en Twitter porque no me muevo mucho por redes sociales en general, pero yo en YouTube, la mayoría de vídeos que veo, la gente está decepcionada con el libro. Porque tenéis muy poco criterio. O sea, pero muy decepcionada. Y no te digo no sé, te digo de sobre todo youtubers de habla inglesa, porque, no sé, el traductor hace un trabajo maravilloso, Manu Viciano es el mejor, pero en los lectores que lo han leído en su idioma original, que han leído lo que ha escrito Brandon Sanderson de puño y letra, dicen que están decepcionados con todo. A mí me parece un poco exagerado, pero... Ha habido un poco de polémica con esto, perdona que te corte, Nacho, No, que creo que es interesante, pero ha sido un poco extraño. Yo te diría que eso lo ha empezado un youtuber y que como es el youtuber, muchos le han seguido. ¿De habla inglesa? Sí, a mí me ha parecido muy raro, porque si tú lees esa o la escuchas y ves esa reseña, hay muchas cosas que no te cuadran, para nada. Es muy extraño. No quiero entrar aquí en paranoias ni nada, porque luego es muy extraño. O sea, luego tú vas a hablar con los principales youtubers de contenido exclusivamente del Cosmer y a todos les ha encantado. Y alaban justamente lo que los otros critican. Y luego, cuando Sanderson contesta a esas críticas sobre todo del tema de edición y tal, dices, no estoy entendiendo nada. Aquí hay algo extraño. Es muy curioso que este sea el primer libro de Sanderson que es tan abiertamente... es que a ver cómo lo digo. ¿Polémico? Que hay parejas homosexuales. Ya. Él metía inclusión anteriormente, ¿no? Desde siempre. Sí, pero no tan directa. La gente, o sea, de hecho, hay muchas de las reseñas en Goodreads que tienen una estrella son por haber metido a una pareja homosexual como personajes principales. Y llamando... Es que no quiero decirlo por si te vetan o sea, por si te hacen shadowban pero bueno, la palabra que empieza por W. Vale. Y acaba en OK. Vale. Vale. Sí. Vale. Me has tenido que dar muy mascado eso. Sí, ya me he visto muy perdido. Sí. Entonces, claro, es extraño que muchos youtubers americanos, que justamente con lo que ha pasado últimamente, además youtubers muy defensores de este autor. Entonces, a mí me ha extrañado mucho esto. No digo, obviamente, que cada uno tiene su criterio, solo faltaría, ¿eh? Solo faltaría. Pero me es extraño que hayan salido como en masa. A ver, me quedo pensando, yo no lo he leído, pero me quedo pensando que sí que es verdad que estamos en un momento en el que se han podido reunir muchos factores, ¿no? Creo, se ha evitado entender antes, que es un momento en el que por primera vez muchas personas han vivido una publicación de libro, ¿no? Creo, por ejemplo, que en el tema de Nacho, ¿no? Es la primera vez que ha vivido, ¿no? Y creo que hay otros cuantos que también ha ocurrido ahora. Por otra parte, se ha sumado el hype, ¿no? De que es el Ecuador. Por otra parte, se está sumando, ¿no? Lo que es el cambio, ¿no? A nivel sociopolítico, el cambio de perspectiva que está habiendo, ¿no? Por otro aspecto, pues a la cazuela, ¿no? Le añades esa transparencia, ¿no? Del podcast, ¿no? En el que va informando y tal. Le echas ese fuego, ¿no? Con la gente tan caldeada, poniendo las portadas, ¿no? Tanta portada, tanto así. Pues quizás la fórmula, con todos esos factores, la fórmula en esta ocasión ha sido un poquito diferente, ¿no? Por así decirlo. Y creo que quizás, no sé, es interesante. Da que pensar. Tenía una pregunta que ya en verdad hemos tratado, que es cómo fue la época post salida. Ya hemos empezado a tratarlo un poco, entonces vuelvo a meter este turno
por si queréis comentar alguna otra cosa que haya salido, pero con el matiz de en qué cosa discrepáis. Es decir, ya retorcemos un poquito la tuerca, ¿no? Porque, bueno, después de la publicación hubo discrepancias, entonces, ¿cuáles son vuestras opiniones? ¿En qué cosas chocáis cada uno de vosotros? Porque a fin de cuentas también eso pueden ser reflejos de, bueno, las opiniones que puede haber actualmente. Borja, coméntanos un poquillo esos conflictos. A ver, yo creo que la gente... ¿sabes eso de que cuando ves una serie cuando eres pequeño y luego la ves de mayor, dices, hostia, no es como yo recordaba? Pues le está pasando esto con Mistborn y con los primeros libros del Archivo de las Tormentas. Mucha gente creo que tiene un concepto de cómo estaba escrito Palabras Radiantes concretamente, que es, yo creo que es su casi consensuado por todo el mundo, como que su peak, su momento súper álgido. Y que está escrito como si fuese, no sé, las letras en oro. Y entonces dicen que el quinto libro está escrito muy diferente a esos primeros libros, ¿vale? Que es como suena mucho más moderno, que utiliza expresiones mucho más modernas. Y yo creo que lo que hace es explicarte mucho menos cómo funciona el mundo, porque ha usado 4 libros para explicarte eso. Y ahora va directo a la trama y a explicarte los conflictos entre los personajes. Entonces la gente dice que le falta edición a eso. Es el libro más editado de Brandon Sanderson hasta la fecha, que sepamos. Entonces, esto es una cosa que a mí, porque como lo ha dicho una persona, pues hay que decirlo. Y, oye, que habrá gente que lo dirá con muchísimo criterio, ¿eh? Pero, por ejemplo, esto lo he hablado con Manu Viciano, que es el traductor del libro, y él me lo dice. O sea, de hecho, hay un podcast dicen, no, a mí me parece lo más... o sea, que justamente lo que hace bien Sanderson es continuar como escribe sus anteriores libros. Lo que pasa es que Sanderson no escribe como Tolkien, Sanderson no escribe como Pratchett, Sanderson no escribe como Abercrombie, no escribe como Rothfuss. Él escribe... él hace el símil y es... o sea, mi libro está traducido para los lectores actuales. No sé si me explico bien, ¿eh? Sí. Es decir, hay un filtro, el libro tiene un filtro, cuando tú lees el libro tiene un filtro para que tú como persona veas... Aquí está. Que a mí es una cosa que me parece súper correcta, porque algo que se le critica mucho a Sanderson es que su prosa no es tan bonita como Rothfuss o muchos otros, o George Martin. Iba a decir, lo acepto, no tengo que aceptar nada. Lo veo, es decir, es mucho más bonito cómo está escrita una frase de Rothfuss, aunque no vaya a ningún sitio, que una de Sanderson. Pero claro, Sanderson me condensa en 100 páginas muchísimo más que me condensa Rothfuss. O sea, yo el problema que tengo con El temor de un hombre sabio es que si hubiese escrito diferente ese libro, hubiese ocupado la mitad ese libro, ¿vale? Pero en cambio, lo que hace Sanderson con 1400 páginas, joder, te escribe 3 libros Rothfuss, ¿vale? Entonces yo creo que por ahí viene uno de los problemas. Y luego un problema que creo que sí que existe es que en este libro repite muchas veces el mismo concepto para que tú te quedes con lo que va a pasar, ¿vale? Sanderson lo que hace mucho es el show and tell, ¿no? Te enseño cómo haces una cosa para luego demostrarte cómo es. Pues eso en los otros libros quizás estaba hecho de manera magistral y en este libro está hecho peor. Para mí es notorio que es verdad, está hecho peor. Te lo explica tantas veces que cuando llega el momento quizás menos épico. Pero, de nuevo, me sigue pareciendo un libro muy bueno. Los personajes están escritos con un gusto. Ostras, de nuevo, me parece súper valiente lo que ha hecho con algunos personajes. Es muy sencillo matar personajes. Es muy sencillo. Tú dices a George Martin que un personaje no te cae bien, dices, sí, espérate, está a tomar por culo. Oh, pero era tu protagonista. ¿Y a mí qué? Sanderson te lo transforma, ese personaje, y hace que sea otra cosa.
y ahora es más divertido. Y yo entiendo que lo que va a explicar Nacho, en algunas cosas estoy de acuerdo, quizá no en el... Es decir, yo creo que más o menos Nacho y yo vemos lo mismo, lo que pasa que a él le decepciona de un modo que a mí no me decepciona o me parece correcto. No sé si me explico bien, ¿eh? Pero bueno, ahora cuando Nacho lo diga quizá es más fácil poderlo comentar. A ver, ¿qué tal? Nacho, coméntanos. A ver, realmente yo creo que lo peor que tenemos Borja y yo es que, aunque nuestras opiniones difieran y discrepemos en opinión, realmente al final llegamos al mismo punto porque realmente estamos de acuerdo, pero lo vemos diferente. Yo no tengo ni idea de si este libro, o sea, si se percibe que este libro esté más menos editado que el anterior, no lo sé. Precisamente, yo lo que creo que he dicho en los vídeos que he comentado sobre Viento y Verdad es que me sorprende, y es lo mismo que ha dicho Borja, que la gente ahora esté diciendo es que la prosa de Brandon Sanderson en este libro es horrible, es que le falta subtexto, no sé qué, y te salen con mil cosas que dices, pero tú has leído el libro anterior. Y el cambio, o sea, si quieres, Yo de aquí, hecho creo que está muy mejorado, pero bueno. no sé, yo no le veo, o sea, realmente el único cambio que le noto es algunos conceptos que, tanto conceptos filosóficos, conceptos, pues una famosa palabra, no sé si se consideraría spoiler, pero bueno, una profesión, Terapeuta. bueno, terapeuta. Conceptos que a la gente le chocan porque obviamente estamos leyendo una saga pues que empezó como épica medieval y obviamente le choca. Realmente es un mundo imaginario, no funciona igual que el nuestro, no evoluciona igual que el nuestro, pero sí que entiendo que pues, se han saltado algunos pasos para llegar a ciertos conceptos que han desarrollado. Eso te lo compro. Pero el tema de la prosa, yo sigo viendo la misma prosa de Brandon Sanderson. Tema de los personajes, yo sigo viendo los mismos personajes. Es cierto que algunos que eran muy impresionantes en libros anteriores se han quedado un poco parados aquí. Hay ciertos personajes que brillan, otros que realmente me han defraudado porque yo me esperaba mucho más de ellos o tenía otro concepto de ellos y creo que en este libro se han saltado un poco las mismas, la misma personalidad, el mismo concepto que teníamos de ese personaje en libros anteriores, pero es que realmente yo veo que seguimos leyendo a Brandon Sanderson y es el mismo. Por eso, pues yo lo he dicho muchas veces, a mí Brandon Sanderson no es mi autor favorito, tengo muchos problemas con él en cuanto al ritmo, personajes y demás, pero lo bueno que tiene Sanderson, y que es lo mismo que ha comentado Borja, lo seguimos teniendo en este libro. Te lees un libro de 1500 páginas, casi 1400 páginas, en unas semanas, porque es que no puedes parar de leer. En esas 1400 páginas te cuenta 15 condes de Montecristo. No sé, hay muchas cosas que sí que me sorprenden. Me sorprende la opinión que han tenido tan radical en cuanto a este libro, aún no habiéndome encantado y pareciéndome de los más flojos, pero me parece mejor que El ritmo de la guerra, que es el libro anterior y en el que no escuché este tipo de quejas. Yo creo que sí que estuvieron, pero fueron mucho Bueno, menos. las tuvieron pues los lectores habituales que saben cómo escribe Sanderson, pero no esta masa de gente. A ver, yo no sé si te pasó a ti, pero mis vídeos en YouTube tuvieron un antes y un después cuando, de verdad que no quiero entrar en polémicas, pero ya sabemos cómo son los fandoms. Cuando una persona en concreto escribió algo en Twitter dejando el libro por los suelos, digamos que ciertos monigotes se fueron a ciertos canales a poner el libro fino. Que yo, ante eso, silenciara a la persona en concreto y ya está, aquí no ha pasado nada. Pero yo noté ese cambio. En el momento en que esa persona escribió eso, como que se sintieron impunes. Sí, a mí me ha llegado, o sea, yo por suerte no me pasa lo que a ti, tú estás de lleno en la comunidad y tu contenido se centra en eso. A mí, la mayoría de comentarios que me llegan, incluso de Carlos, creo que me comentó en algún vídeo anteriormente, son de lectores que leen
tipos, muchos géneros distintos y no son no tan centrados en esto. Pero sí que es verdad que hay muchos... Ha habido una ola de comentarios después de ese tweet, o por lo menos después de la salida del libro, de gente súper decepcionada poniendo el libro como lo peor que ha escrito Sanderson en la vida, cuando no lo considero así para nada, y que sí sorprende. Aunque también hay gente, y gente de la comunidad que conocemos, que han dicho que este ha sido el mejor libro que han leído en su vida y que estoy completamente, o sea, pero diametralmente opuesto. Estoy de acuerdo, pero creo que hay una diferencia muy grande entre hacer el comentario en negativo y en positivo, y yo creo que se entenderá muy rápido, y si de algo sirve que haya venido aquí, quiero que sea exclusivamente por eso. Es decir, cuando tú dices que algo no te ha gustado, estás implicándote a ti, no a nadie más. Cuando tú dices que algo es lo peor del mundo, estás implicando al gusto de muchas personas que se pueden sentir ofendidas. Correcto. Cuando tú dices que algo es lo mejor del mundo, no estás ofendiendo a nadie. A nadie. Pero cuando dices que algo es lo peor del mundo, porque hay mucha gente que está enamorado de eso. A mí no me afecta. Porque yo, pues, no sé, llevo muchos años en esto y que a ti te guste más o te guste... Joder, Nacho, creo que somos muy amigos. Y creo que no hay ningún problema cuando me dices, oye, pues esto no me ha gustado de Sanderson y tal, no sé qué. A mí me parece perfecto. Joder, solo faltaría que todos tuviésemos el mismo gusto. Tendríamos un problema a la hora de crear contenido. Pero creo que la gente debería intentar escribir más. A mí no me ha gustado, más que esto es una mierda o esto tal. A mí me ha parecido, exacto. ¿Por qué tal? Pero si alguien lee esto y le sirve de algo, oye esto y le sirve de algo, dejad de decir que las cosas son una mierda. Empezad a decir, esto no me gusta. Y creo que, o sea, es decir, tú vas al canal de alguien o vas a una conversación a decirle a alguien, esto es una mierda, no vas a... Es imposible que la otra persona conecte contigo. No puede ser, o sea, no puede pasar. Lo que sí que puede pasar es, ostras, no me ha gustado el libro por esto, por esto, por esto. Y entonces la otra persona rebatirte con educación, con la misma con la que has venido. Que vivimos en la época de la verdad absoluta y de la poca justificación, ¿no? Completamente. Verdad absoluta y no justificar el porqué de las cosas. Sí. Entonces... Completamente. Todo blanco y negro ahora. Eso yo creo que es lo que más me gusta de mi canal, que siempre todo es gris, porque yo no tengo criterio ninguno. Para mí todo está bastante bien. Lo único bueno que es blanco y negro son los Pokémon. Ya está. Buena opción. Buena opción. Te lo doy. Mira, tenía dos preguntas, pero las voy a fusionar en una para amortizar y para hacer la cosa también más interesante. Quería preguntar, bueno, pues para profundizar un poquito más sobre el contenido, ¿no? Sin ahondar en el spoiler tampoco, en el contenido de en qué destaca, en qué brilla, ¿no? En qué encontramos cuando llegamos a Viento y Verdad. Pero por otra parte, quiero hablar del camino, porque el camino para llegar al quinto libro es una sucesión, entiendo yo, de tochos, ¿no? Entonces, para llegar hasta allí, al final, ¿hasta qué punto puede pesar el tocho o no, ¿no? En cuestión de tiempo, ¿no? Pero claro, esto me hace formular la siguiente pregunta. ¿En qué brilla y destaca el camino de tochos? Y, por otra parte, una vez llegas ya al quinto libro, ¿en qué brilla? ¿En qué destaca ese final del camino actual? Porque, bueno, al final es un final del camino actual, porque luego va a continuar. ¿En qué brilla y destaca el camino? ¿Y en qué brilla y destaca Viento y Verdad? El final del camino por ahora. Borja. Es una pregunta complicada porque hay gente que lee el Cosmer por una razón y hay gente que lee el Cosmer por otra. Entonces es un poco difícil. En mi caso, yo es que soy un obseso del lore, ¿vale? A mí lo que me interesa es las conexiones, el por qué este planeta funciona de esta manera y no de otra, y el por qué un dios apareció aquí y no apareció en otro momento. A mí esto me obsesiona. Entonces, cuando tengo cualquier pieza que me conecta con otra, me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Hay otra gente que está enamorada de los personajes. Hay otra gente que es que lo que le gusta es en general la historia solo de ese planeta. Entonces, claro, esto le puede pesar porque este quinto libro requiere un conocimiento previo de todo lo anterior. De todo lo anterior, no de los 5 libros, o sea, no de los 4 libros anteriores del Archivo de las Tormentas, sino
de esto, de los 7 de Mistborn, de Elantris, de Warbreak, o sea, de El aliento de los dioses, de historias cortas. No, Entonces, es claro, no es un libro no, autosuficiente, ¿no? no. O es O sea, un libro a ver, autosuficiente con huevos de Pascua. sí puede serlo, pero para mí Tiene mucho empeora huevos. notablemente, para mí, no empeora notablemente, mejora notablemente la experiencia si conoces lo anterior. Pero es que hace tiempo ya de esto. Sanderson, esto también es una cosa que creo que se equivoca, en decir que sus libros son autosuficientes. Creo que se equivoca mucho con esto. No se hace un favor para nada, porque la gente le hace caso y se queda con una experiencia insuficiente. Para mí, soy en eso. Perdón porque soy un poco radical en esto. Además, tengo una manera de hablar bastante vehemente, lo siento. Pero creo que esto le puede pesar a mucha gente. El tener que seguir. A mí es lo que me flipa, el tenerme que leer 15 libros antes de este. Yo soy de los de orden de lectura bastante duro. De, hostia, si no te lees esto antes que esto, no vas a disfrutar de este guiño que a ti te parece una tontería, pero para mí es importante. Pero, como todo, lo que es complicado, luego tienes una recompensa y la recompensa para mí vale muchísimo más. Es un poco como la gente que dice que llega al final de la rueda del tiempo. Hay gente que consigue llegar al final de la rueda del tiempo. Para mí son los héroes del siglo XXI. Yo lo he intentado muchas veces y no puedo. Y dicen que el camino es muy duro. En este caso creo que el camino es bastante menos duro, pero la recompensa tiene que ser algo parecido, ¿no? El llegar al final de una trama, de un personaje que llevas mucho tiempo, o el que un personaje de la trama central del Cosmere aparezca en un sitio concreto y diga una cosa muy concreta y que tú la entiendas, te da como dopamina. Y eso, hostia, hay una escena en este libro, por ejemplo, que se juntan dos personajes y pasa una cosa muy bestia entre esos dos personajes, que es una escena que si no sabes de qué va, pues te pasa un poco desapercibida, pero si sabes de qué va, yo qué sé, pues te explota un poco la cabeza. Todos esos detalles, todas esas explosiones de dopamina, para mí es donde más destaca. A mí, este libro, digamos que es el más Vengadores reunidos de todos, hasta ahora. Y pienso en lo que se espera que pase. Buah. Y cómo coloca las piezas. Para mí la Sanderlancha en cada libro es lo mejor del libro. Y en este para mí no defrauda la Sanderlancha. Que luego te puede gustar más el resultado o no, ¿eh? Aquí no me meto. Pero la Sanderlancha, llegas al 75% y no puedes dejar el libro. No puedes, de ninguna manera. Dices, hostia, es que si lo dejo ahora, Dios mío, ¿cómo va a acabar el libro? Y otro punto en el que creo que destaca mucho es en lo que pasará. De nuevo, el pensar tú en olas, que hay todas estas posibilidades. Claro, todas las teorías que se van formando, ¿no? Todo. Bueno, Okay. pero ya ni teorías, ¿eh? Es decir, ¡wala! Qué abierto está todo, cuántas cosas pueden pasar. Claro, eso hace que el libro, a mí me gusta mucho cuando el libro va más allá, ¿no? Las ideas se te meten, empieza a formular. Eso es lo que me pasa a mí con este libro. Claro, entonces eso está bastante guay, jugar con el libro, ¿no? Es un nivel 2. Bueno, vamos con... Mira, me dejas la última frase. Creo que con esto, creo que puedo llegar a saber el por qué a una gente le gusta más el libro que a otra. Y creo que tiene que ver con lo obsesionado que estás con el Cosmere. Es decir, si tú eres muy loco del Cosmere, de leerte las Words of Brandon, de hacerte no sé cuántas relecturas y tal, este libro creo que te flipa. Si te has leído solo los libros una vez, si te gusta Sanderson, pero no eres como un loco de Sanderson, creo que es cuando quizá no te gusta tanto. No sé, ¿eh? Ahora, con el comentario que me has hecho, no sé, me ha parecido como que tenía sentido. Ok, pues Nacho, coméntanos. No sé si recuerdas la pregunta. Sí, más o menos sí, pero también la voy a modificar un poco a mi favor para comentar lo que... Míralo cómo aprovecha. Como siempre hago. Pero en la hipotética pregunta de ¿merece la pena el camino hasta llegar a Viento y Verdad?
Eso es. Pues es que realmente yo creo que hay un error de concepto y esto también lo veo un símil muy grande con el mundo disco, que es que esta saga no es, pues al igual que la Rueda del Tiempo, como decía Borja, no es un camino en el que tienes un objetivo final, que es el libro 14 en el caso de la Rueda, o en este, el libro 10 del Archivo de las Tormentas. Para mí el objetivo en prácticamente todas las sagas del Cosmere, subsagas, es el mismo libro que estás leyendo. Para mí el primer objetivo o el destino al que quieres llegar empezando el Camino a los Reyes es terminar el Camino a los Reyes, porque ese libro te va a dar todo. Entonces, no es que leas uno detrás de otro en vistas a llegar al libro 10. El libro 10 está bien y es un objetivo, es algo que todos queremos llegar a leer, pero cada libro te da el viaje y el destino. Y por eso yo creo que es en parte por lo que el quinto libro no me ha gustado tanto, y también pasó con el cuarto, pero este quinto libro, pues por eso creo que me ha podido decepcionar un poco, que en todos los libros que he leído hasta ahora del Cosmere, o en casi todos, leía sabiendo que al final me esperaba algo tan grandioso que incluso los puntos malos del libro pues se iban a diluir un poco. Entonces, ¿merece la pena llegar hasta Viento y Verdad? Yo creo que directamente es un error de concepto, como digo. Si empiezas a leer el Cosmere queriendo llegar a Viento y Verdad, olvídate. Olvídate no de leerlo, sino olvídate de llegar a Viento y Verdad. Viento y Verdad no es un libro al que tengas que llegar. A lo que tienes que llegar es a terminar cada libro que te propongas, porque te va a dar mucho. No son libros de tránsito, no son libros de libros puente entre el primero y el siguiente. Son libros, pues, como El Conde de Montecristo, porque son igual de largos y que te dan un inicio, un desenlace y un final con el que puedes vivir sin leer nada más que eso. ¿Cómo habla? ¿Cómo habla? No. Algunos más y otros menos. Y para mí es el problema que tiene Viento y Verdad. Pero los 3 primeros del archivo los empiezas y los acabas y eres feliz. Porque te dan todo. Es curioso, te oigo decir esto y en mucha parte estoy súper de acuerdo contigo, ¿eh? Pero luego pienso en libros que no me gustaron y que he releído de Sanderson y que me han cambiado totalmente el concepto. Juramentada, por ejemplo, es un libro que cuando leí la primera vez, el tercero del archivo, no me gustó. No me gustó casi nada. Menos la parte final, ¿eh? Que la parte final es como una maldita locura. Y lo releí y dije, joder, qué bueno es este libro. Y creo que nos va a pasar lo mismo con el quinto libro, una vez nos leamos el sexto o el séptimo. Espero que sí. Okay. Espero que sí. No. Bueno, pues para ir cerrando ya lo que es el asunto, ¿no? El episodio, siempre paso, ¿no? La pelota, el último turno, ¿no? Para que comentéis cualquier cosa que se os ha ido pasando o cualquier cosa que queráis comentar o cualquier cosa. Podéis aprovechar también para despediros y cualquier cosa, porque cuando ya terminéis vosotros, pues concluyo lo que sería el capítulo. Así que, Borja, ahí tienes tu turno, coméntalo lo que veas interesante. Yo os diría que intentéis disfrutar y dejar disfrutar. Pero no me robes a mí mi parte. Pero es que no pasa nada, porque es que somos amigos, hombre. Nos queremos. Es decir, tanto si te ha gustado un montón, como si te ha gustado menos, como si... Mira, yo hay un libro de Sanderson que no me gusta nada, pero nada es... No, o sea, creo que es malísimo. Sombras. Pero para mí, Sombras de Identidad. Para mí es un libro... O sea, no me gusta. Tengo muchos problemas con ese libro. Pero cuando alguien va a leer ese libro, lo primero que le digo no es, hostia, vaya mierda vas a leer, colega. Lo que le digo es, ostras, espero que lo disfrutes mucho. Porque ya pasó con el Antris, que mucha gente ha dejado de leer el Antris porque ciertas personas empezaron a decir que era una mierda de libro. Y no le haces ningún favor a nadie. Remas contra obra. Al final, yo estoy aquí en esto para que la gente lea más a Sanderson, o el Cosmere en concreto. No para decir lo buen gusto o lo mal gusto que tengo yo. Entonces,
dejad a la gente disfrutar de lo suyo y no pasa nada. Nacho y yo seguiremos siendo amigos, aunque a él no le guste, viento y verdad. ¿Que tiene mal gusto mi amigo Nacho? Tiene mal gusto, pero no pasa nada. Es más guapo que yo, pero tiene mal gusto. Y ya está, y no pasa nada. De nuevo, creo que viento y verdad le hará justicia al tiempo, como ha pasado con Juramentada o como está empezando a pasar con el ritmo de la guerra. Y cuando la gente relea Mistborn era 1, la gente dirá, ostras, no recordaba que estaba escrito así. Porque yo que lo he leído muchas veces, la historia de Mistborn me gusta mucho, pero no es... para mí tiene muchos peros. Que yo no se los vi cuando lo leí por primera vez. Pero en cambio, a los libros del archivo solo le veo mejores cosas cuanto más los releo. Ya está ahí. Y muchísimas gracias por invitarme. Me lo he pasado muy bien. A mí ese tipo de debates abiertos me gusta mucho. Nada. Muchas gracias. Y rescato esa síntesis, ¿no? Ese leer en caliente y leer en frío, ¿no? Cómo va cambiando el asunto después de ello. Nacho, coméntanos. Si quieres comentar cualquier cosa, ahí tienes tu última oportunidad. Pues realmente, como sé que te ve mucha gente que no está metida de lleno en Sanderson, si habéis visto este tsunami de gente criticando la obra, diciendo mejor, peor, que sinceramente no merece la pena ni perder el tiempo en ver estas opiniones. Simplemente, si queréis adentraros en Brandon Sanderson, es un muy buen escritor, tiene muy buenos libros, tiene demasiados libros como para que por un libro en el que veáis que haya habido una opinión negativa general por alguna parte al menos del fandom, pues realmente tenéis mucho otro que disfrutar, así que eso, que no sirva este capítulo como para dar malas impresiones o cualquier tipo de impresión a la gente que no ha leído el Cosmere, porque este libro supone otro libro más, de los muchísimos que hay y que va a haber. Y seguida Nacho en YouTube. Y muchas gracias, Carlos, por invitarme de nuevo. La verdad es que aquí se está muy bien. Rescato la broma de que me he encontrado como en casa del programa con Borja. Y nada, pues si me queréis ver o me queréis escuchar, tenéis de nuevo, el nombre ese ilegible. Lo podéis, no sé, con el móvil, con Google Lens para copiar y pegar. En el título del episodio. En el título. Ahí lo tenéis. Se lo deletrearé a Carlos para que lo pueda poner. No, ya está puesto. Ya está puesto. Ah, perfecto. Y ya lo copiáis y pegáis. Y me podéis llamar Morpo para cortar. Así que nada, muchas gracias, Carlos. Ha sido un placer. Y cualquier otro tema que tengas, estaremos encantados de venir aquí a hablar. Yo lo que siempre digo, y lo digo de manera sincera, en plan, bueno, me lo he pasado muy bien y por ello hemos funcionado muy bien y por ello pues estáis invitados a todos los capítulos que sean interesantes, ¿no? Este, por ejemplo, pues ha estado bastante guay. Además, vosotros dos pues conocéis con anterioridad, habéis tenido buena dinámica y bueno, pues se ha visto todas esas posibles variantes. Os agradezco bastante cómo ha salido el capítulo. Siempre me gusta tratar temas de actualidad y ya pues podría decirse que hemos hecho el episodio en el momento exacto porque es cuando ya la comunidad pues ha avanzado, ha actuado, ha habido un recorrido y ahora es cuando podría decirse que el capítulo está a punto, ¿no? Me ha gustado mucho pues esas opiniones contrapuestas porque eso da reflexión, da enriquecimiento y que encima conozcáis al autor, que eso da calidad, ¿no? Entonces, bueno, actualidad, dualidad, ¿no? Y conocimiento. Creo que hemos formado un muy buen capítulo y por ello os lo agradezco bastante. También, pues, al público que ha llegado hasta este punto, pues se lo agradezco mucho también. Si queréis saber más de Nacho o el Morporquiano o Morpor para los amigos, pues hay más capítulos de él en Little Lupa, también en su canal. Y Borja, bueno, pues también está invitado para próximos capítulos y si queréis saber más de él, tenéis el podcast, ¿no? Cosmer 16. Así que nada, nos vemos y nos vemos. Hasta luego.
Chao. Chao.